ha titulado la ponencia Los innovadores institucionales como traductores al interior de los mecanismos de justicia transicional. Quiero hablarles de los innovadores institucionales, que son unos sujetos que a partir de, digamos, mis investigaciones entiendo que son esenciales para la rendición de cuentas en unos casos muy específicos que son los casos de actores económicos o los casos contra actores económicos por su rol en la violencia de conflictos y dictaduras, ¿no? Entonces, si usamos un poco la metáfora de la palanca de Arquímedes, pues para levantar el peso, esa carga de la rendición de cuentas en este tipo de casos, se requiere de la fuerza no solamente de la movilización social, pero también de estos innovadores institucionales que están a un lado de la palanca haciendo fuerza para levantar esa fuerza o esa impunidad que está tratando de ser sostenida por estos actores económicos precisamente, ¿no? Yo he encontrado que la movilización social en busca de esta rendición de cuentas, es decir, levantar la voz, llevar las demandas a lo público es importante, ciertamente, pero sí hay evidencia de que la simple movilización no es suficiente para lograr la rendición de cuentas de estos actores. Se requiere entonces de estos innovadores institucionales que yo quisiera aquí proponer como unos traductores, que son los traductores al interior de las instituciones de justicia transicional, que toman estos actores económicos que son actores complejos, que parecen no tener un lugar digamos, un lugar en el derecho internacional de los derechos humanos, un lugar en estos ejercicios de rendición de cuentas y que sin embargo han venido apareciendo en los mecanismos de justicia transicional, y uno se pregunta por qué, y pues parece ser en gran parte por la labor valiente de estos traductores al interior de las instituciones, ¿no? Son actores que traducen las demandas de las víctimas y de las organizaciones sociales en acciones oficiales, y no son solamente líderes judiciales, sino que me estoy refiriendo a un conjunto mucho más amplio de innovadores institucionales, que básicamente los distingue una característica, y es, básicamente son personas que se interesan por llevar adelante casos que son impopulares, que son incluso aparentemente imposibles de ganar, que no les ayudan con la estadística, pero que sin embargo, digamos, podrían evitarlos, pero se le miden a estos casos. Y que lo que hacen para hacer de estos casos ganables, ¿no? Es innovar legalmente. Entonces lo que hacen es, dado el vacío del derecho internacional de los derechos humanos en relación con estos actores económicos o las corporaciones y las grandes empresas y su rol en la violación a los derechos humanos en contextos de violencia y de dictaduras, pues lo que hacen es utilizar los códigos penales nacionales ordinarios, ¿no? Las leyes de responsabilidad civil, leyes laborales o leyes de regulación económico, para combinarlas con el derecho internacional de los derechos humanos, que ya ha sido incorporado a la legislación nacional, y con todo ello buscan responsabilizar a los actores económicos. Entonces, básicamente, los innovadores institucionales son personas que son capaces de pensar más allá de las limitadas estructuras legales para este tipo de casos, que de nuevo son casos que parecen no encajar en la norma. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo son los funcionarios de las comisiones de la verdad, ¿no? No son líderes judiciales, pero son innovadores institucionales que han traducido las demandas de responsabilidad empresarial en informes finales, por ejemplo. O los abogados de derechos humanos, los fiscales y los jueces son innovadores institucionales que combinan creativamente los códigos y estatutos nacionales con las normas internacionales. Y en el sur global, básicamente son innovadores que responden a las demandas de la sociedad civil, que desarrollan herramientas efectivas y que a veces logran superar la impunidad. Entonces yo llevo los últimos 7, 8 años encontrando esos casos en los cuales se logra superar la impunidad y tratando de explicar por qué y viendo qué herramientas o qué se podría reproducir en otros casos para lograr avanzar. Estos innovadores también tienen algo muy especial, y es que en ocasiones, digamos, su trabajo es el resultado del trabajo cotidiano. No son personas que en ocasiones no lo hacen de forma consciente, en ocasiones es inconsciente, simplemente su compromiso con el trabajo que tienen, su compromiso con las víctimas que los llevan a innovar y producir un impacto ciertamente importante, así no pretendan consciente o deliberadamente transformar o promover normas, pero sí están promoviendo normas y sí están generando una discusión desde lo local en la conversación internacional, a tal punto que hoy en día, por ejemplo, el grupo de trabajo de Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos, el último reporte fue sobre empresas y conflicto, y el que viene sobre justicia transicional y empresas, ¿no? Y esto no viene desde arriba, es por todo lo que se ha venido moviendo desde abajo y los esfuerzos de, entre otros, estos actores.
Yo quisiera pues en esta intervención contarles algunos ejemplos, ¿no? Donde hemos visto estos innovadores institucionales en el contexto pues, latinoamericano, que es donde más se ven, perdón, de avances en rendición de cuentas de actores económicos. Entonces está, por ejemplo, un caso muy interesante que es el caso Vildosa, que es un caso de lavado de activos, y es un caso en Argentina donde pues ante la ley de amnistía, todo el tema de prescripciones y las limitaciones del derecho penal, los fiscales lo que hicieron fue perseguir a un perpetrador que se quedó con los bienes de las víctimas y seguía usufructuando y beneficiándose de los bienes. Entonces dijeron que era un delito continuado, un delito de lavado de activos que se continuaba en el tiempo, que no prescribió, lo unieron como crimen de lesa humanidad, trajeron todo y en la discusión del crimen detrás del lavado de activos por lo menos llegó a las cortes. Ese es un caso muy, muy interesante en Argentina. Hay otro caso en Argentina que es el caso Ingenieros, que es un caso de un trabajador que fue pues desaparecido, o sea, él fue desaparecido y lo capturaron cuando estaba saliendo del trabajo. Su familia, su hija específicamente, presentó una demanda laboral diciendo que porque la empresa no había protegido, tenía un deber de protección de sus trabajadores mientras que estuvieran en sus labores y no cumplió con ese deber. Y para evitar el tema de la prescripción, lo unió con los crímenes de lesa humanidad. Entonces, como unió ese tema al crimen de lesa humanidad con la ley laboral, le permitieron avanzar. Este caso es súper interesante y logró avanzar, pero bueno, estamos en un contexto difícil para la rendición de cuentas de actores económicos en Argentina y la Corte Suprema devolvió el caso, pero es un caso interesante en todo caso sobre cómo se sientan estos innovadores a pensar cómo unir o cómo trabajar con las herramientas que se tienen para enfrentar estos casos difíciles. Otro caso interesante del que siempre hablamos pues es en el caso colombiano el tema en justicia y paz de los contextos, ¿no? Y todo el rol que tuvieron analistas fiscales y magistrados de las salas de justicia y paz pensándose cómo incluir, o sea, si no tienen competencia sobre cierto tipo de actores, pero están escuchando el rol de actores no paramilitares en la violencia, cómo hacemos para que quede registro de esto, cómo hacemos, y surge el tema de los contextos y toda la riqueza de información que hay ahí, y también pues el tema de las compulsas de copias. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar lo que tenemos para dar cuenta de aquellos participación de actores que no estaban incluidos por mandato, pero que tampoco podían ser olvidados o dejados de lado? Normalmente cuando se hacen ese tipo de, digamos, de innovaciones, ahí están estos actores. Entonces voy a hablarles de dos casos en Brasil que también son pues muy importantes. Está el caso de la Comisión de la Verdad de Sao Paulo, y después la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil. Estas comisiones o la Comisión Nacional no tenía, digamos, no tenía el mandato de investigar los actores económicos. Pero lo que pasó es que al interior de la Comisión de Sao Paulo se encontraron dos comisionados, especialmente una mujer, que realmente abanderó este tema, o sea, escuchó a las víctimas, vio que existían ciertos patrones y tomó la iniciativa de incluirlo en el reporte de Sao Paulo, de la Comisión de Sao Paulo, y después presionar para que se incluyera en la Comisión Nacional. Entonces, no tenía mandato, pero logró incluirlo en el reporte de cierta forma y darle visibilidad. Informe de Comisión de la Verdad es el informe que tiene más casos reportados de complicidad empresarial de todos los informes de Comisión de la Verdad que existen públicos, de acceso público pues en el mundo. Y el último caso es un caso bien interesante en el caso de Brasil, donde todavía está la ley de amnistía, no se puede investigar los casos, pero lo que hicieron fue traer esa figura de los juicios de la verdad en Argentina, mezclarlo con el tema de comisión de actores económicos, y lo que hicieron fue desde la fiscalía generar un juicio de verdad, o sea, avanzar la investigación todo lo que pudieran, sabiendo contra Volkswagen, sabiendo que no podían, digamos, no podían llevar a juicio el caso por la ley de amnistía, pero con base en todo ese proceso de recolección de información y de investigación preliminar, presionaron a la empresa a tal punto que el año pasado, creo, tengo problemas con el tiempo por estas épocas, pero el año pasado a inicios se firmó un convenio, digamos un acuerdo entre las víctimas de reparación colectiva para todos los líderes y trabajadores que fueron víctimas de la violencia de la dictadura en Brasil. Entonces, pues con eso...